Hola, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a todos los seguidores de Ley Faotara por cualquiera de sus plataformas, ya sea TikTok, YouTube o Facebook. En el día de hoy quiero estar hablando de un tema bien polémico que espero con este video dejar todas las dudas que hay acerca de esta problemática en la comunidad religiosa. Y es el tema de Asojano o de Obalu Aye. Y por aquí vamos a empezar. Asojano es una cosa, Obalu Aye es otra. Obalu Aye quién fue y quién fue Asojano. El por qué la transformación de Obalu Aye en Asojano en el transcurso de una tierra o en el recorrido de una tierra hacia la otra. El por qué cuando nos referimos a Obalu Aye estamos hablando de la tierra Lucumí netamente. Y cuando nos referimos a Asojano estamos haciendo referencia a la tierra Arará o al culto Arará, ¿vale? Donde Asojano es rey y donde Obalu Aye en la tierra Lucumí no fue más que un mendigo, un leproso, una persona enferma, una persona que fue humillada, una persona que fue vejada. Entonces, por eso muchas veces yo he dado mi criterio en muchos lugares donde yo considero de que el culto correcto lo tienen los Arará bajo su poder y no los Lucumí. El por qué vamos a estar viendo incluso el por qué dentro de la tierra Lucumí Obalu Aye fue silenciado a hablar porque le cosieron los caracoles o Eritilogun, que es el oráculo adivinatorio con que se trabaja en la tierra Lucumí para los orisas, se lo cosieron en la boca y Obalu Aye tuvo la necesidad de salir de la tierra Lucumí y llegar hasta la tierra Arará para que Afafá hablara por mediación de quién era Fafá, Orúmila en la tierra Arará. Por eso es que Asojano en la tierra Arará se aceita a través de Ifá y no a través de Eritilogun, porque Eritilogun estaba cocido en la boca de Asojano. Y vamos a estar viendo todos los caminos que argumentan esto. Esto no lo vamos a dejar en el aire, ni mucho menos. Vamos a estar entrando en todos los caminos que argumentan esto. Para empezar, plantea el Ordun Oche Masai porque el primer nombre que tuvo Asojano no fue Asojano, fue Asón. Asón significa enfermedad. Y en esa tierra fue humillado, fue vejado, fue maltratado. E incluso prescribe el camino porque tuvo la necesidad de realizar un pacto para con Iku y comenzar a vestirse de negro para empezar a reinar. Y adquirió un título que se llama Koleye Wekute, que significa el que vive entre los muertos, pero se puede hacer sentir entre los vivos. Porque él había nacido deforme de sus extremidades inferiores. O sea, sus piernas eran deformes y todo el mundo se burlaba de él. Y todas las personas lo vejaban, lo humillaban. Y por consiguiente él hizo este pacto con Iku, donde él se volvió una entidad maléfica que se llamaba Asón. Y a consecuencia de que sus padres en ese camino, que no eran más que Urdurdúa y Crubijergan, hicieron el esbo pertinente para con Changó y a las Gemas, que lo fueron a buscar al río, que eran los únicos que conocían el paradero de Asón en ese momento. Él volvió a la tierra, porque cuando él se fue de esa tierra empezó a haber mortandad, empezó a haber epidemias, empezaron a haber, todo el mundo se empezó a enfermar. Él volvió, regresó a la tierra, pero regresó para curar la tierra por el sacrificio que habían hecho para con él de un chivo capón que le dieron en el río y toda esta serie de cuestiones, que es el pacto de Asón con Iku. Y cuando él regresó a su tierra natal, adquirió el nombre de Asojano, que quiere decir el que cura la enfermedad. Por eso es que se llama Asojano, ¿vale? Eso es lo que significa la palabra Asojano. Y fue el nombre que adquirió después porque como entidad malévola tenía el nombre de Asón y el título de Koleyewe Kute, que reitero, significa el que vive entre los muertos y se hace sentir entre los vivos. Por eso es que Asojano en un momento determinado, hay muchos Sordundifá, como fue un Camalá y otros Sordundifá, le prescribe a la persona que cuando sienta un olor fuerte dentro de la casa no diga que hay peste, porque puede que Asojano se esté manifestando dentro de la casa del religioso. Por consiguiente, dentro de la casa del religioso no hay peste, lo que hay son olores fuertes, porque usted no sabe si es la influencia de Asojano dentro de la casa, que es lo que está diciendo Ifá. Entonces, vamos a ponernos en contexto. En Iwori Koso,
en el Lord Undify Boricoso, cuentan por qué en un momento determinado a Sojano lo botaron de la tierra Lucumí. Lo botaron de la tierra Lucumí porque a Sojano estaba lleno de llagas, estaba lleno de enfermedades de transmisión sexual. Recordemos que tanto Osvaldo Aye como a Sojano, que es el mismo Orisa, lo que sufre una transformación, es del culto de Chacuana. ¿Qué quiere decir que es del culto de Chacuana? Fácil. El culto de Chacuana no son más que las enfermedades que tienen que ver con la piel y las enfermedades que tienen que ver con la transmisión sexual, como son la lepra y la sífilis, la gonorrea y todo este tipo de cuestiones. Todas las enfermedades de la piel y todas las enfermedades de transmisión sexual son del culto de Chacuana. Entonces, por consiguiente, en este camino, a Sojano estaba todo lleno de esta serie de cuestiones e incluso tenía varias enfermedades de transmisión sexual. Y como la piel, al descomponerse, emitía un olor fuerte, que es ese olor fuerte de que estamos hablando anteriormente, de esa tierra lo botaron. De esa tierra lo botaron. Cuando él salió de esa tierra, que iba por el camino, se encontró con Changó, que Changó era su hermano menor. Y Changó le dijo que él había terminado de librar una guerra donde había ganado un territorio, que fuera para ese territorio para que se hiciera rey. Y tal territorio, o dicho territorio, era Dahomey y Sabaluno, que es la tierra Arará, que hoy por hoy es donde está asentado la República de Benín. Y allí fue a parar, y ahí se convirtió en rey. Y el por qué las personas que están consagrados dentro del culto Lucumí tienen que ir a la tierra Arará está explicada en este mismo camino, porque dice que después que a él lo botaron de la tierra Lucumí empezó a tener grandes problemáticas, empezó a pasar por grandes epidemias, empezó a pasar la hambruna, las cosechas no se daban, entró la sequía. Pero Changó, cuando lo dictaminó como rey de esa tierra, le dijo que cuando lo vinieran a buscar, porque lo iban a venir a buscar, él tenía que hacerse de rogar. Por consiguiente, cuando esas personas se dieron cuenta que fueron a adivinación donde estaba Orula, y Orula les advirtió el por qué en un momento determinado ellos habían votado a alguien de ahí, que era por esa cuestión que estaba pasando, todo lo que estaba pasando, fueron a buscar a Sojano, que ya era un rey en la tierra Arará, pero todas estas personas eran Lucumí, para que viniera a la tierra Lucumí, los consagrara y les quitara la enfermedad. Por consiguiente, no es descabellado de que nadie de la tierra Lucumí, que esté coronado en la tierra Lucumí, que tenga hecho santo en la tierra Lucumí, para que se me entienda correctamente, vaya y reciba a Sojano en Arará. Que después no lo puede entregar porque no es su culto, estamos de acuerdo. Que ha proliferado el San Lázaro en Lucumí o Baluayé, estamos también de acuerdo, por esa misma razón, porque los santeros que tienen hecho santo en Lucumí no pueden entregar, sí lo pueden recibir, pero no lo pueden entregar. Los que entregan a Sojano son las personas que están consagradas dentro del culto Arará. Los seguidores de Sojano, que se hacen llamar ajunces. ¿Vamos a entender? Entonces, esto explica el por qué estas personas, todos los que estamos consagrados dentro del culto Lucumí, como yo, podemos ir al culto Arará y recibir a Sojano. ¿Vale? Este es uno de los caminos que explica esto. Además de eso, ahí está el camino de Irete en Cana. En el camino de Irete en Cana plantea el por qué en un momento determinado a Sojano, que se llamaba Chacuana, en un momento determinado estaba viviendo una vida de desorden, porque hay que referirse a Sojano como que en su juventud a Sojano tuvo una vida muy desordenada. Sojano era un orisa muy parecido, por hacer algún tipo de comparación para que las personas me entiendan, era un orisa muy parecido a Changó. ¿Parecido a Changó en qué? En que le gustaba la fiesta, le gustaba el baile, le gustaban las mujeres, tenía varias mujeres y este tipo de cuestiones. Entonces, en el orden Irete en Cana, San Lázaro estaba viviendo todo este tipo de cuestión. Estaba viviendo una vida muy desordenada, pero muy desordenada, que por consiguiente dieron al traste con el deterioro de su salud física y comenzaron a llegar las enfermedades cutáneas y las enfermedades de transmisión sexual. Fíjense que esto es una constante en todos los caminos que voy a explicar. Siempre San Lázaro estuvo enfermo
en un momento determinado y donde se curó fue en la tierra Arará. Entonces, aquí en este camino, él vivió una vida desordenada y estaban dando quejas. Y aparte él estaba enfermo y se reunieron todos los adivinos y nadie lo quería curar, porque decían que era incontrolable. Nadie lo quería curar, el único que lo quiso curar y que se apegó a él fue Echu. Echu fue el único que se apegó a él y Echu lo llevó a donde estaba Orula. Porque los adivinos dictaminaron ahí que le iban a quitar la virtud del habla. ¿Cómo se le iban a quitar? Le iban a coser los caracoles en la boca. Eris Dilogun. Se lo iban a coser en la boca porque como era desobediente, como era desorganizado, como llevaba una vida de excesos, el castigo que le iban a imponer era de coserle los caracoles en la boca y dejarlo mudo y que no pudiera hablar más. Entonces esto nos lleva a demostrar el por qué en un momento determinado no les bastó con botarlo de la tierra Lucumí, que además le quitaron el habla. Entonces ahora hay una pila de gente por ahí para allá recibiendo a Sojano o Balú allí, porque eso no es a Sojano, es Balú allí en la tierra Lucumí y haciéndole itá por caracol, cuando esto en la tierra Lucumí es una deidad muda que no tiene oráculo adivinatorio y que no puede hablar a través de Eris Dilogun. Entonces, para seguir con este camino, le cortaron el habla y Echu lo llevó a casa de Orúmila. Orúmila le hizo un tefá y le determinó el por qué en un momento determinado a él lo habían dejado mudo a consecuencia de su desobediencia y de su vida regada, pero que él iba a ser grande en otra tierra, que había la necesidad de hacer Esbó. Le hizo un Esbó y él fue para la otra tierra. La otra tierra era Dahomey y Sabaluna, otra vez, la tierra Arará, cuya tierra estaba gobernada por un tirano, por un rey que era un tirano en ese momento. Cuando el rey lo vio, lo que hizo fue inclinar su cabeza ante él, y cuando todos sus súbditos vieron que el rey inclinaba la cabeza ante Sojano y pedía disculpas por las cosas malas que había hecho con anterioridad, todos los súbditos del rey empezaron a apoyar a Sojano. Y por virtud de Olofin, por Sojano haber hecho en un momento determinado el Esbó como para con Orula, empezó a caer un aguacero. ¿Vale? Empezó a caer un aguacero, cuyo aguacero limpió todas las heridas de Sojano y se hizo un orificio en la tierra, que ahí quedaron sepultadas todas las impurezas que traía Sojano y todas las enfermedades que traía Sojano. ¿Vale? Y a Sojano fue coronado en esa tierra, en la tierra Arará. Volvemos a hablar de coronación, volvemos a hablar de curación, volvemos a hablar de sanación y de limpieza de todas las impurezas al llegar a la tierra Arará por virtud de Olofin. Entonces, este hueco y estas maneras de sellarse la tierra representa el Yarará. El Yarará no es más que el receptáculo donde los Arará dan a Sojano, o sea, la cazuela de Sojano se llama Yarará. Y el por qué, la gran diferencia que existe entre los Lucumí y los Arará. El por qué los Arará, ese Yarará lo dan sellado, porque se supone que ahí solo debe quedar unos orificios por donde come a Sojano, porque allá adentro están cerradas todas las negatividades de Obalú allí. Y allá adentro quedaron cerradas todas las impurezas y quedaron cerradas todas las enfermedades. Que la gran diferencia es que Obalú allí en la tierra Lucumí lo dan con la cazuela abierta y todas las enfermedades entonces no tienen un sustento dentro de la cazuela de Obalú allí. ¿Me hago entender? Otra gran diferencia que van a tener los Balú allí a Sojano es que a Sojano tiene caminos. Y según el camino, es el collar, es el cachá, son incluso los chauros que se pone el hijo de Sojano directo, que se pone chauro, y son todos los colores alegóricos que se le pone a los atributos de Sojano. ¿Me hago entender? Entonces, hasta aquí estamos viendo muchas diferencias y muchas cosas que en un momento determinado hacen ver la diferencia clara entre una divinidad en su estado o en su parte negativa y esta misma divinidad al hacer este cambio
al hacerle esta sucesión ya determinado en la parte negativa, en la parte positiva, perdón. ¿Me entiendes? Dice por qué en un momento determinado habla del camino de Gundaché, el por qué el Yarará, que ya expliqué que es la cazuela de Asojano, se arrastra con la cabeza. ¿Y hasta dónde se arrastra con la cabeza? Hasta el tablero de Orula. El camino prescribe por qué en un momento determinado Asojano, cuando era joven, se llamaba Juoni en este camino. Juoni todavía no se llamaba Asojano, ¿vale? Era joven y estaba lleno de ilusiones y lleno de problemas cutáneos y de enfermedades cutáneas que en un momento determinado derivaron a que a él lo botaran de todos los pueblos donde él vivía. Cada vez que llegaba a un pueblo lo botaban de ese pueblo. Él se internó en el monte y empezó a caminar. Pero como tenía las llagas en carne viva y tenía la piel destrozada y tenía la carne aflorando, las moscas y las auras no lo dejaban tranquilo. Y él estaba tratando de azorársela y ve unas varillas de coco, que con esta empieza a azorársela. Esas varillas de coco representan Ejá de San Lázaro, Ejá de Asojano. ¿Saben lo que es Ejá? Estas escobillas que son alegóricas también, con los adornos alegóricos al camino. Eso lleva carga, señores. Eso va cargado, eso lo cargan los araraces. Los lucumices no lo cargan, simplemente lo compran en la botánica y se lo entregan a la persona. Los araraces cargan Ejá, cargan el cachá, cargan la cazuela, cargan todo. Los araraces tienen muchos ceremoniales ocultos porque no están muy abiertos a las personas y por consiguiente las personas no se enteran tanto del proceso religioso de los arará, pero todo lleva carga en arará, ¿vale? Y Asojano, desde que se monta hasta que se entrega, no se hace de manera inmediata porque sufre un proceso donde incluso va a posiciones y come en posiciones, pero ese proceso es muy hermético y los arará lo tienen muy cerrado y por eso es que no hay conocimiento en el pueblo o en la comunidad religiosa. ¿Vamos a entender? Entonces, estas varillas de coco con que Asojano empezó a limpiarse o a azorarse las moscas y las auras tiñosas representan Ejá, la escobilla de Asojano, donde en un momento determinado él, cada vez que llegaba a un pueblo, lo expulsaban de ese pueblo por el mal olor y por el mal aspecto que tenía al ser una persona que tenía la piel en estado deplorable, porque, perdón, en un momento determinado la piel la tenía reventada, llena de llagas, llena de tumoraciones, llena de humor, llena de todas estas cosas determinadas, y el olor que desprendía era desagradable, pero su aspecto físico era el doble de desagradable, y lo botaban de todos los lugares, donde en un momento determinado llegó a una tierra donde Changó, volvemos a hablar de Changó aquí, y ahorita vamos a estar explicando muchas cosas que tienen que ver con Changó y Asojano, donde Changó era el rey, y Changó dice que él es el que viene a curar todas las enfermedades de las personas que tenían las mismas enfermedades cutáneas que él, ¿vale? Las personas primero protestan, pero Asojano empieza a hacer tan buen trabajo que empieza a ganar fama y popularidad, a lo que en un momento determinado Changó se pone celoso y le dice que tiene que irse de ese pueblo. Le dice que tiene que irse también de ese pueblo, por los celos que existían entre Changó, porque Changó estaba perdiendo popularidad y Asojano la estaba adquiriendo. Pero como Asojano tenía las manos llenas de llagas, no podía cargar su fundamento, o sea, no podía cargar su cazuela. Y comenzó a arrastrar la cazuela con la cabeza y a limpiar delante de por donde iba a pasar la cazuela con Ejá. Por eso es que vemos hoy que los ajunces, los San Lazareros, como le quieran decir, las personas que entregan San Lázaro, uno va con Ejá limpiando adelante y el San Lazarero va arrastrando la cabeza, con la cabeza el Yarará. Eso está ahí determinado. Hasta donde en un momento determinado fue arrastrando la cazuela Asojano hasta el palacio de Afafá. ¿Quién es Afafá? Orúmila, en la tierra de Ajoma y Sabaluno, la tierra arará. Que Orula, cuando lo vio llegar, que él llegó con su cabeza, depositó delante del tablero el Yarará, Orúmila lo vio con esos caracoles puestos en la boca y lo que hizo fue hacer adivinación y hacer Itá y Malé a través
de Inquín y Fa para Sojano. Entonces, volvemos a ver las grandes separaciones en cuanto al oráculo de adivinación que hay entre uno y el otro, y el por qué sí está fundamentado, y más que fundamentado, que hable por Ifá y no por el Dilokun, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta cuestión. Dice por qué hay un camino en Orbellono. En Orbellono también hay un camino donde prescribe el por qué cuando Asojano iba pasando por todos los territorios hostiles que iba pasando, con las dificultades que tenía para caminar por tener sus pies llenos de llagas, por todas las dificultades que estaba pasando por su enfermedad y que todo el mundo lo despreciaba, hubo un personaje que no lo despreció, que se llamaba Otana Gozó. Otana Gozó en ese camino no era más que Ochun, y Ochun lo que le entregó fue una insignia hecha de cuentas, y le entregó un chivo y le dijo que cada vez que llegara a un pueblo tenía que enseñar esa insignia para que le cambiaran el chivo, pero el chivo tenía algunas características particulares. ¿Qué características particulares tenía el chivo? Que era un chivo grande, viejo, que tenía tarros y barba pronunciada. Entonces cada vez que Asojano llegaba a un pueblo, enseñaba la insignia o el estandarte de Ochun, de Otano Gozó, y las personas, los ahijados de Otano Gozó o Ochun en este caso, le cambiaban el chivo para que siguiera su camino. ¿Hasta dónde? Hasta la tierra de Ajome y Sabaluno. Volvemos a caer en la tierra de Ajome y Sabaluno, donde en un momento determinado, cuando llegó, Orula era el que lo estaba esperando nuevamente. Y esto representa la monta del chivo que se hace cuando se está recibiendo a Asojano. Y el por qué Asojano va a comer chivo grande con tarros pronunciados y barba pronunciada. ¿Me hago entender? Esas son las cosas que habla ahí Orbellono. Dice por qué en un momento determinado habla de que estamos hablando siempre de que Changó lo coronó, de que Changó hizo esto, de que Changó hizo lo otro. Si vamos al camino de Irete Lazo, en Irete Lazo hay un camino que explica el por qué Changó come junto con Asojano. ¿Por qué? Por agradecimiento de Asojano a Changó, porque dice que en un momento determinado Changó y Ogún estaban parados fuera de la casa de Ogún y vieron un viejo que venía tambaleándose, una persona que venía tambaleándose porque tenía dificultades para caminar a consecuencia de las llagas que tenía en sus extremidades inferiores, y que Ogún le dio hospitalidad a Asojano y le puso a que su hija lo cuidara, y su hija era señorita, y Asojano tuvo relaciones sexuales con la hija y la embarazó, y cuando Ogún la llevó a donde estaba Orula para que le dijera por qué su hija se sentía mal, Orula le prescribió que lo que estaba era embarazada, y cuando Ogún llegó a su casa lo que hizo fue botar a Asojano de su casa y lo mandó con 6 guardias a que lo llevaran a un lugar donde era un desierto, que estaba sin zapatos, con los pies llenos de llagas y encima de la tierra caliente o de la arena caliente. Changó vino a visitar a Ogún y se dio cuenta de que no estaba Asojano y le preguntó qué había pasado. Ogún le contó y Changó salió a buscar a Asojano y le llevó unas ehue y agua para curarle los pies. Y a consecuencia de esto, en agradecimiento a esto, Asojano dictaminó el por qué en un momento determinado, cada vez que él comiera, había que darle a Changó. Por eso Changó come con Asojano. Dice, plantea Ogún da Lenin el por qué Asojano vive en ángulos de 90 grados. Dice que Asojano hay que ponerlo siempre a vivir en algún lugar, en una intersección de paredes que hagan 90 grados. Dice por qué a Asojano le gusta estar en las esquinas. Plantea el Ordun Oyekun Viroso el por qué Asojano no se lava con agua natural, sino que se lava con agua de coco, y esto lo plantea en el camino donde habla la guerra de Asojano con Osain. Dice por qué Asojano y Osain tenían un negocio, pero Osain le quería dar la mala a Asojano. En un momento determinado, Asojano va y le reclama, y Osain lo que hace es envenenar el agua del río por donde bebían los hijos de Asojano, y todos los hijos de Asojano empezaron a tener problemas estomacales. A lo que Asojano se da cuenta y empieza a utilizar el agua de coco para él y para sus hijos. Por eso es que en un momento determinado Asojano no se lava con agua
común, sino hay que lavarlo con agua de coco, que es una de las interrogantes que más las personas me hacen. Y eso está determinado en el orden Oyekun Viroso. Y es la guerra tan grande que tenía Sojano con Osai. Entonces, espero que haya quedado claro quiénes para mí son los verdaderos sacerdotes del culto de Asojano. Y la diferencia que hay entre Obalu Ayé, quién es Obalu Ayé, por qué llegó a ser Asojano, por qué Obalu Ayé es un mendigo, un leproso, una persona más vista, una persona con un aspecto horrible, una persona enferma tanto de la piel como de enfermedades de transmisión sexual que con su yarará abierto no retiene las enfermedades y las cosas negativas dentro del yarará como lo hace Sojano dentro de su yarará por el camino de Irete en Cana y de Chacuana y de toda esta serie de cuestiones. Espero que con esto aclare varias dudas que hay dentro de la comunidad religiosa y que son recurrentes, porque más de una persona me escribe al privado o me llama para preguntarme cosas acerca del culto de San Lázaro, que hay más cosas por explicar, pero aquí solo me centré en explicar la diferencia entre uno y en el otro, y el por qué yo siempre digo, donde quiera que me paro, que yo prefiero recibirlo en Arará y no en Lucumí. Esa es la gran explicación de por qué yo siempre voy reiterando por la vida o voy recomendándole a todas las personas en un momento determinado que van a recibir a Sojano, que lo reciban en el culto Arará y que no lo reciban en el culto Lucumí. Porque para mi entender, si usamos un poco la lógica, yo prefiero recibir un rey limpio de enfermedades que recibir un mendigo leproso con sífilis, lleno de enfermedades, que las personas en un momento determinado lo tildan de todo, que vive una vida desorganizada. Yo prefiero recibir un rey con una vida organizada, yo prefiero recibir un rey sano. Eso soy yo. No estoy diciendo ni que las personas que tienen San Lázaro Lucumí está bien o está mal. No lo estoy diciendo. Cada cual lo recibe en donde quiera recibirlo. Yo soy del criterio de que la manera correcta de recibirlo es en el Arará. Otra cosa. San Lázaro Lucumí directo es una aberración. Porque por dónde va a hablar si ya quedamos en que tenía los caracoles cocidos en la boca. San Lázaro en Lucumí directo, no estoy diciendo que las personas que lo tengan hecho lo tengan mal, pero San Lázaro en Lucumí directo, los Lucumí casi siempre lo que hacen es que hacen yemayá, y yemayá con oro a San Lázaro no, hacen yemayá y el padre es a Sojano, le entregan a Sojano a la persona y ya está. Aquí no hay yemayá con oro para no sé quién, eso tampoco es correcto. Lo que hacen los Lucumí que he visto es que hacen yemayá y le entregan a Sojano al personaje y ya, que es lo mismo que hacen con los hijos de Ordúa, con los hijos de Olokun y con los hijos de todas las deidades que no van a la cabeza. El por qué en un momento determinado ni los Lucumí tienen bien definido cuál es el Osun que va a la cabeza de este Orisa. ¿Quiénes lo tienen bien determinado? Los Arará. En Arará sí tiene su Osun, sí tiene todas sus cosas. ¿Vamos a entender? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de equivocación. Hay que tener mucho cuidado y saber discernir a la hora de recibir una deidad, a la hora de recibir un orisa en la vida de uno, qué uno anda buscando. No irnos con lo primero, no irnos con lo más barato, no irnos con lo más fácil o con lo más conveniente. Yo prefiero que se me dificulten un poco las cosas para recibir un orisa y no recibir un orisa fácil, pero que no me va a resolver mi problemática. Eso lo prefiero yo. Cada cual, señores, actúa según lo que piensa, según su manera de vivir y según lo que quiera hacer, porque para eso existe el libre albedrío. Yo solo les doy un consejo y los hago reflexionar a través de caminos plasmados en Ifá, a través de historias que tienen esboces, que tienen rezos, que están sustentadas dentro de un orden de Ifá, y no que están escritas en el aire, ni mucho menos. Estas eran las cosas que quería aclarar acerca del tema de Sojano y Obalu Ayé. Espero que les haya servido para disipar muchas de las dudas que hay en la comunidad religiosa. Y recuerden que no les deseo suerte, porque los que tenemos Ifá y Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha y el otro 25% lo alcanzamos a través de las rogaciones, los esbozos y siendo obedientes a nuestros itas. Que la bendición de Olofin
Oloron y Olor Dumar y sus respectivos áreas de la guardia siempre los alcance. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube de manera gratuita. Nos estamos viendo. Y por Iboya y Bocheche.